Por cierto, que non sabes con cuál letra empiecen Vasconcellos en Asturias? Pues la letra con la que entamen Vasconcellos en Asturias é la C. C de Cabrales, Cabranes, Candamu, Cangas de Narcea, Cangas de Onís, Carabia, Carreño, Castrillón, Castropol, Casu, Colunga, Corbera, Cuaña e Cuideiro. Moi buenas, lectores. Hoy vengo a falaros dun libro que pertenece a un xénero literario moi especial, que quizás cando estudiaste los xéneros literarios na escola ou no instituto non salía, pero bueno, ya sabemos todos que non todo lo que salen los libros e la realidad. Bueno, este xénero literario é el cómic, que tradicionalmente se pensaba que valía nada máis para historias infantiles, maiormente curtis, pero güey, este xénero está expandiendo os seus llendes para contar historias propiamente literarias. Si que así hai quen diz que non é propiamente un xénero literario, sino que como xunta imaxen e texto, pues é un arte en sí mismo. De modo que hai autores como Will Eisner que lo llaman arte secuencial, y hay quien se refiere a él como el noveno arte. ¿Qué digo yo? Que si el cine y el séptimo arte y el cómic y el noveno, ¿cuál es el octavo y por qué no se fala de él? Bueno, si lo sabéis, ponesnos un comentario. Este libro, Manzajú, de Ruma Barbero, foi publicado por Suburbia Ediciones en el 2010 y pertenece a un xénero moi común en el cómic contemporáneo, que é el de la autobiografía de infancia e mocedad, onde atopamos tamén obras tan conocidas como Persépolis de Marjane Satrapi, Fan Home de Alison Bechdel o Blankets de Craig Thompson. Nestes obras, los autores pregúntense quién soy, dónde vengo, a través del relato de historias personales y familiares. Neste libro, la historia xira en torno a tres figuras como son el huelu del autor, el refresco de manzana que da título al libro y la figura del escanciador que se veía en las carreteras asturianas hay unos cuantos años. Yo nunca llegué a verles, pero bueno, si vosotros los conocéis también podéis decirnos, a lo mejor podéis decirnos dónde estaba alguna y qué vos parecía vela. Todo esto sirve de reflexión sobre el fecho de la identidad que lleva rellado en este caso, pues también una reflexión sobre la memoria histórica y la conciencia lingüística y de clase. ¿Para quién recomendaría yo este libro? Pues este libro parece que va a ser especialmente prestoso para los nacidos en los 70, porque son los que vivieron cómo entró la globalización en Asturias y cómo fue cambiando el panorama desde entonces hasta hoy. Pero una cosa que me presta especialmente de la novela gráfica es que tú agarres un libro de estos y poneste y es más parecido a ver una película o a ver una obra de teatro, porque poneste, siénteste y en 2 o 3 horas, o menos incluso, pues ya lo despachaste. Así que non hai excusas para entrar na clá invisible de lectores de Manzajú. Este libro quizá sea un pouco difícil de atopar nas librerías anguaño, aunque me consta que hai unha reedición en 2016, pero téngolo mirado e está disponible en máis de 80 bibliotecas públicas asturianas, así que seguro que tienes de alguna muy cerca de ti. Y más nada, vémonos la semana que viene con otro libro y un saludo de la lectora intempestiva. Hasta entonces.